Si eres aficionado a la arqueología alternativa y a la parainvestigación, probablemente sepas que hay hallazgos y monumentos en todo el mundo que no deberían existir. El estilo, el tamaño y la perfección simplemente no encajan con los pueblos supuestamente primitivos. O hay sorprendentes similitudes con las tecnologías y los fenómenos modernos. En este video se presentan 15 de estos extraños e imposibles monumentos. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Gárgola alienígena. ¿Qué fue primero, Alien o la gárgola de Paisley Abbey? El parecido es fascinante. Increíblemente, este demonio del siglo XII es también el único de su clase en toda Escocia y en el mundo. Se dice que habían muchas más gárgolas en la abadía de las afueras de Glasgow, sin embargo la mayoría de ellos han sido destruidos desde entonces. Nave de roca de Asuka. En el sur de Japón, cerca del pueblo de Asuka, hay un objeto de 11 metros de largo, 8 de ancho y 4.7 de alto que se asemeja a una nave espacial. El monolito es de piedra maciza y pesa unas 800 toneladas. No puede haber sido utilizado para viajes espaciales. La estructura se construyó probablemente en el periodo 250 al 552 después de Cristo. ¿Quién creó el objeto y para qué sirvió? Es un misterio. No muy lejos del barco de roca se encuentra el monolito Ishi no Hoden. Se dice que en su día fue un objeto de extraña forma geométrica, del que hoy solo se ven los restos. La roca flotante que viene del cielo sigue siendo venerada como un santuario por los lugareños. Cabeza de piedra gigante de Guatemala. Dos diferentes. El Baúl es un yacimiento arqueológico situado en el suroeste de Guatemala, en el periodo comprendido entre el 650 y el 950 a.C. Se formaron varias cabezas de piedra gigantescas en la ciudad. Algunos de ellos todavía sobresalen del suelo hoy en día. La ciudad era rica y vivía del comercio del cacao. Sin embargo, quien creó las cabezas gigantescas y con qué propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. No muy lejos de este lugar, se dice que se descubrió otra cabeza de piedra en la década de 1950. Lo extraño de este artefacto era la cara. No mostraba a un sudamericano, sino que recordaba las tallas de piedra egipcias o europeas. Los lugareños llegaron a afirmar que la reliquia representaba a un extraterrestre por su extraño aspecto. Lamentablemente, solo existe una fotografía. La escultura de piedra de 4 a 6 metros de altura se considera perdida. El Observatorio Solar de Goseck. La pequeña ciudad de Goseck, en Sajonia-Anhalt, albergó en su día al primer observatorio solar de la Tierra. El complejo de zanjas circulares se construyó hace unos 7.000 años, y a partir de muros angulares geométricamente exactos que aún hoy pueden verse en el suelo. Los muros de empalizada bordeaban antaño los anillos, y 2 interrupciones dejaban pasar la luz del sol al interior del complejo en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano. Con una antigüedad de unos 4.000 años, se considera la representación del cielo más antigua del mundo. Dólmenes en Rusia. Nuestro viaje a los monumentos más extraños de la Tierra nos lleva ahora a la región montañosa del oeste del Cáucaso. Aquí se encuentran los dólmenes más misteriosos de la Tierra. Los hallazgos del interior han sido datados con una antigüedad de 6.000 años. Sin embargo, se dice que las estructuras de piedra tienen entre 10.000 y 25.000 años de antigüedad. En aquella época la zona apenas estaba habitada. En otros lugares, la gente seguía rascando el suelo con palos de madera para adquirir su primera experiencia como agricultores. El hierro era desconocido. ¿Quién construyó los dólmenes aquí? Los lugares cuentan la leyenda de que los gigantes construyeron los dólmenes. Georgia Guidestones. Pasamos a un misterioso monumento de la actualidad. Supuestamente un artista desconocido construyó los monumentos de Georgia Guidestone en la década de 1980. Desde entonces, se consideran los monumentos más misteriosos de los Estados Unidos. Los consejos para crear un mundo mejor están grabados en 8 idiomas. El lenguaje recuerda un poco a los eslóganes de las fuerzas oscuras que quieren crear un nuevo orden mundial. No es de extrañar, pues, que los teóricos de la conspiración sospechen que las piedras directrices son un lugar de culto secreto de los Illuminati. Las piedras son regularmente manchadas o embrujadas por grupos ocultistas. Algunos incluso los ven como una especie de puerta de teletransporte para los extraterrestres. Ruinas submarinas de Heraclión.
Desde el año 500 a.C., la ciudad portuaria de Heraclión, en la costa de Egipto, era un próspero centro de transbordo. Los barcos griegos y egipcios desembarcan cada minuto para transportar arte, riquezas y objetos sagrados. Durante mucho tiempo, la ciudad fue considerada una leyenda. Muchos dudaban de su existencia. Luego, en el año 2000, los buzos encontraron las primeras pruebas. En los años siguientes, salieron a la luz cada vez más estatuas, templos y tesoros artísticos que habían estado perdidos durante 1200 años. Es increíble lo bien que se conservan reliquias como una capilla monolítica, una enorme estatua de granito rojo del dios Hapi y la mayor flota conocida de barcos antiguos que yacen en el fondo del mar. Heraclión nunca fue evacuada, ni saqueada, ni abandonada en la huida. Hasta hoy, no se puede explicar por qué la ciudad se hundió completamente en el mar. El Jardín del Edén. Göbekli Tepe. En 1963, los científicos descubrieron el supuesto Jardín del Edén bajo un cementerio musulmán. Aquí se construyó el primer complejo de templos formado por un llamativo número de piedras en forma de T. Göbekli Tepe tiene 750 metros de altura y data probablemente del 10º milenio antes de Cristo. El mayor de los 200 pilares en forma de T geométricamente perfectos tiene 7 metros de altura y 3 metros de ancho. Su peso se estima en unas 50 toneladas. Muchos de los monolitos están decorados con relieves de animales o representaciones de órganos sexuales. Los historiadores de la humanidad afirman que las representaciones del culto de Göbekli Tepe se crearon en el momento en el que el hombre pasó de una relación primigenia con el entorno a una conciencia individual. Esto equivaldría al mito cristiano de la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén. El verdadero templo de la perdición. Bajo la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán, los investigadores encontraron hace muchos años un misterioso pasaje. Al parecer, se consideraba la entrada al inframundo en la estructura sagrada del lugar. Los científicos también sospechan que se trata de la entrada a las cámaras funerarias de los antiguos gobernantes de la ciudad. Cuando los egipcios ya habían tenido malas experiencias con hongos y vapores venenosos en los túneles del inframundo, al principio solo se investigaba el templo del inframundo con robots. Se encontraron unos 50,000 objetos de culto. Entre ellas, había esculturas de piedra, joyas, conchas, hojas de obsidiana y puntas de flecha. Algunas de las esculturas muestran rostros espeluznantes y sombríos de 3 ojos y pintan una imagen de cómo la gente de la época imaginaba el inframundo. Mar de Galilea. En tiempos de Jesús, el famoso lago también era llamado el Ojo de Dios. El Mesías vivió y predicó a veces cerca de estas aguas. En 2003, los investigadores encontraron una extraña formación en el fondo del lago. Una roca basáltica de 70 metros de largo y 10 de ancho se eleva como un cono. Es de suponer que se trata de un lugar de culto de varios miles de años de antigüedad que desapareció al subir el nivel de las aguas del lago. ¿O tal vez sea el verdadero Ojo de Dios? Esferas de piedra de Costa Rica. Otro extraño monumento, para el que no se encuentra ninguna explicación lógica, son las más de 350 esferas de piedra geométricamente perfectas que se encuentran en el territorio de la actual Costa Rica. No se puede determinar con certeza la antigüedad de las esferas. Se supone que se hicieron entre el 200 a.C. y el 1000 después de Cristo. La mayoría de las esferas están hechas de gabbro, una roca regional similar al granito. Los más pesados pesan alrededor de 15 toneladas, dado que en aquella época solo vivían en la zona los pueblos indígenas más sencillos. Ni siquiera estas estructuras se ajustan a la historiografía oficial. Misterioso mensaje de los incas. La piedra Sayhuite de los incas está trabajada como un relieve en 3D y muestra unas 200 figuras. Se ven ranas, serpientes, reptiles, gatos, estanques, ríos, canales de riego y túneles. No se puede aclarar si el relieve muestra a la antigua ciudad de Sayhuite o si representa místicamente todo el imperio inca. Los incas no dejaron registros escritos. A algunos expertos les gustaría incluso ver un mapa del universo en esta piedra. Pumapunku. El complejo de Pumapunku en el territorio de la actual Bolivia es otra estructura que en realidad no debería existir. Las puertas y las estructuras geométricas son, una vez más, demasiado perfectas para la época en la que se construyó. En torno a los años 536 al 600 después de Cristo, los constructores utilizaron unas elaboradas grapas hechas con aleaciones de cobre, arsénico, níquel, bronce, que son muy singulares y no coinciden con ninguna cultura conocida en Sudamérica.
La estructura central probablemente tenía solo un propósito: captar las precipitaciones, canalizarlas y agruparlas en su interior para crear un tremendo espectáculo de cascadas artificiales y un enorme nivel de ruido. Pero, ¿por qué todo este esfuerzo en una región árida y pobre de los Andes? Líneas de Nazca. Hay coyotes gigantes, monos, arañas y libélulas. Se han encontrado alrededor de 1500 de estos monumentos prehistóricos en el desierto cerca de Nazca y Palpa, en Perú. Lo increíble es que algunas de las figuras se extienden a lo largo de varios kilómetros y fueron creadas en una época en la que los humanos no podían disponer de la tecnología necesaria para erigir monumentos de este tipo. Las imágenes pueden parecer primitivas a primera vista, pero tallar formas de este tamaño perfectamente en el suelo sin poder mirarlas desde arriba o sin utilizar tecnología de geolocalización de alta tecnología parece imposible. Sin embargo, esta gente lo hizo en un periodo comprendido entre el 800 a.C. y el 600 después de Cristo. Monumento a Yonaguni. Concluimos este viaje a los lugares más misteriosos de la Tierra con el monumento a Yonaguni. La estructura del recinto, de unos 150 por 40 metros, se asemeja a una pirámide hundida. Todo se formó naturalmente, dicen los científicos. Sin embargo, si se observa la perfección de las escaleras, los pasillos y las puertas, no se puede creer esto. Los parainvestigadores ven en la pirámide de Yonaguni una base alienígena prehistórica, o los restos del continente primigenio perdido en Mu o Lemuria. Sin embargo, estas conexiones aún no han sido probadas. Fascinante, ¿verdad? Cuando uno mira estos monumentos, inmediatamente quiere viajar en el tiempo y preguntar a la gente cómo y por qué crearon estas obras. ¿O crees que los extraterrestres estuvieron involucrados después de todo? Al fin y al cabo, hay otros muchos fenómenos gigantescos y extraños en esta Tierra que no se pueden explicar. Dinos qué piensas de estos monumentos y de las teorías conspirativas que rodean sobre estas historias. Esperamos tus aportaciones en los comentarios.